Bien, les damos la bienvenida a esta cápsula informativa número 57, correspondiente al miércoles 3 de abril de este año 2019. Bueno, pues ya estamos iniciando el trimestre, por un lado, donde los datos se acumulan, donde muchas instancias, como serían las de transparencia, etcétera, etcétera, exigen la rendición de cuentas trimestral, entonces se acumula mucha información en este periodo, digamos, al inicio del mes de abril o al inicio de los trimestres. Por otro lado, también ya se acerca el periodo vacacional, entonces muchos de los temas están intentando sacarse y otros, bueno, definitivamente se están congelando, como el caso de la reforma educativa, que hoy hay un anuncio por parte del PRI que se podría ir a una sesión, un periodo extraordinario de sesiones, y estamos hablando entonces de la primera semana de mayo, aunque nadie podría descartar que esto se aprobara en el periodo vacacional, es decir, cuando todos estuviéramos de vacaciones, en ese momento se aprobara la reforma. Pero bueno, el PRI ha anunciado que la iniciativa de reforma pudiera tratarse en un periodo extraordinario, toda vez que no hay ningún acuerdo, y toda vez donde la mayoría de opositores al gobierno federal están diciendo que la gente está prácticamente poniendo de rodillas al gobierno en esta idea de polarizar. Bien, pues ayer dábamos a conocer los datos en una cápsula un poco larga, vamos a tratar de hacer esta corta. El día de ayer se daban a conocer los datos de Hacienda respecto de los pronósticos de crecimiento para el país, donde veíamos datos pues no muy halagadores para el gobierno federal. Eh, López Obrador reacciona y reacciona muy al estilo de López Obrador y nos dice, por ejemplo, en la crónica, bueno, que López Obrador apuesta que México crecerá más de lo que pronostica Hacienda y bueno, afirma en estas conferencias mañaneras que Hacienda nos quieren descarrilar, es decir, quieren detener con estos datos el crecimiento del país y se atreve, digo, utilizando la palabra atreve, a proponer nuevas formas de medir. Bueno, pues digamos, entre economistas te veas, ¿no? Eh, En la esquina de la crónica comentan que uno de los aspectos del deterioro del tejido social en México asociado a la falta de oportunidades está asociado a la falta de oportunidades, pero también a la crisis de valores. Ha sido la proliferación de adicciones de diverso tipo, es un problema de salud, sí, pero lo es también la convivencia social y de productividad y la urgencia de la estrategia nacional de prevención. Esto en relación a una nota que ahorita vamos a ver en la crónica, que tiene que ver con un posible problema que tal vez los que diseñaron el programa de estos famosos, los denominados ninis, se están o se van a encontrar o se pueden encontrar a raíz de algunos datos. Si el programa de aprendices se topa con las adicciones. La encuesta nacional señala que más de 250,000 potenciales beneficiarios de jóvenes construyendo el futuro tienen problemas de alcoholismo. El gobierno de la Cuarta Transformación ha dirigido uno de sus programas sociales de mayor envergadura a jóvenes ninis de entre 19 y 29 años, quienes no estudian ni trabajan, a efecto de engancharlos como aprendices pagados en centros laborales. Pero un problema se cierne sobre esta población, alcanzando a 1 de cada 10 el consumo cotidiano de alcohol. En caso de lograr la cobertura de los 2.3 millones de jóvenes ninis, habrá entre ellos 271,365 que tienen el hábito de beber cada semana y de los cuales aproximadamente 67,000 lo hacen a diario y en forma inmoderada, 10 o más tragos en una sentada. Bueno, pues ahí vemos un dato que empiezan algunos periodistas a buscar como un posible elemento que pudiera incidir en el logro de las metas que se está planteando el gobierno. Estados Unidos no aprobará este nuevo tratado de libre comercio que no sé si recuerdan cuando Andrés Manuel pidió opiniones para crear el nombre, bueno, quedó como Temec. Y la condición que está poniendo el gobierno de Estados Unidos a través de Nancy Pelosi, líder de los demócratas en la Cámara de los legisladores de Estados Unidos, es aprobar una reforma laboral y tiene que ver con salarios y otros conceptos, ¿no? Trump, lo que se ve hoy es que recula algunas de las cosas que había dicho de cerrar las fronteras, aunque lo cierto es que hoy varios medios, vamos a ver en algunas notas, donde sí hay afectaciones en cuanto a que se han cerrado algunas de en el caso de las garitas, algunas de los carriles sobre los cuales
camiones pasaban, dejando solo habilitados algunos, y esto ha complicado el transporte. De ahí en fuera me parece que no ha habido otra acción que pudiera respaldar este dicho del gobierno de Estados Unidos. Bueno, el Universal. Acuérdense que ayer la Secretaría de Hacienda presenta estos ejercicios para el 2020 y bueno, ya analizando los periodistas este documento, dice que AMLO pide más dinero para sus programas, busca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 700,000 millones de pesos para el ejercicio 2020, el Tren Maya y ayuda a jóvenes entre los planes. 32,325 millones de pesos extras se piden para el 2020 para financiar los programas. Muy complejo el escenario en la parte económica, sobre todo con el indicador de baja en el nivel de recaudación y baja en la inversión productiva, lo que están denominando algunos. En el caso del Distrito Federal hay un problema grave entre el dinero que se le daba a los adultos mayores, que antes lo daba la Ciudad de México, ahora lo va a dar directamente el gobierno federal. Este cambio está causando varias complicaciones, al grado que se está hablando de que hasta el mes de mayo, el mes de junio, en junio se regularizará esta situación, y mientras en este periodo, bueno, pues esta población está pasándola mal. Baja tensión entre México y Estados Unidos por cierre fronterizo, lo que ya comentábamos, se han quedado en dichos, volvemos al punto. La estrategia, dicen varios analistas desde Estados Unidos, que la estrategia y los dichos de Donald Trump respecto de México, respecto de la frontera, respecto del gobierno de México, respecto de los migrantes, respecto de los gobiernos de Centroamérica, no tiene que ver con ellos, sino tiene que ver con la agenda electoral de Estados Unidos. Es decir, cuando él habla de estos países, de estos sujetos, no se está refiriendo a ellos, el mensaje va directo a su electorado en Estados Unidos. Entonces, algunos analistas puntualizan que es buena la postura de Andrés Manuel en el sentido de no engancharse con una bronca que no es directamente con él. Bueno, el Alejandro Rojas Durán, el asesor de Ricardo Monreal, y podríamos decir la punta de lanza para el proyecto de conquista de Morena por parte de Monreal, habla de una nomenclatura autoritaria. Alejandro Rojas Díaz Durán, el asesor legislativo de Ricardo Monreal, sostiene que en Morena hay una nomenclatura con una visión autoritaria, excluyente, intolerante y antidemocrática que se ha apoderado de los órganos de ese partido. En la entrevista con el Universal señala que el organismo político necesita rumbo y alguien idóneo para conducirlo como debe ser. Lógico, ese alguien idóneo desde la perspectiva de Alejandro Rojas Díaz Durán, pues es Alejandro Rojas Díaz Durán, ¿no? Bien, vamos viendo otras notas. Porfirio Muñoz Ledo dice: una reforma educativa exige transformar la capacitación y actualización de maestros y combatir las inmensas corruptelas que merman las capacidades de la autoridad. Ayer decía que a mí me parece que están alineados la postura de Muñoz Ledo, la del coordinador de la bancada de Morena, el presidente de la coordinación política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, y otros actores. Me parece que hay un juego que están organizando, el comentar, por ejemplo, que la discusión se pasa o se congela o se deja de manera indefinida sin ponerle fecha, y que la gente convoque a una movilización este próximo 5 de abril. Me parece que va tejiendo por ahí una trampa que pronto veremos seguramente. En la ocasión pasada la reacción del gobierno federal fue rápida, es decir, ante la protesta, ante la primera presión de la gente, rápidamente dieron a conocer por ejemplo, el caso de las minutas, el caso de cuánto dinero se les había dado. No sabemos con qué carta vayan a aparecer ahora para descalificarlos. Lo refuta Hacienda, apuesta por un crecimiento del 3%, dice Andrés Manuel, y bueno, ya veíamos lo que decía respecto de cambiar la forma de elaborar estos pronósticos. Bueno, esto que decíamos de largas filas en las garitas por cierre de algunos de los carriles, ¿no? Pero de ahí en fuera me parece que todo ha ido acomodándose y marchando. Atoraron en la frontera, se descarrila comercio, aprueba Morena los perfiles para la Comisión Reguladora de Energía. Me parece muy vergonzoso este capítulo, el hecho de que prácticamente se haya exhibido como incompetentes, como subordinados a las ternas que envía Andrés Manuel para la Comisión Reguladora de Energía.
en el Senado se les exhibe como ignorantes, se regresan las ternas a Andrés Manuel y Andrés Manuel las vuelve a enviar, a excepción de un caso que las apunta, vuelven a dejarlos en ridículo y bueno, Morena mueve sus piezas al final me parece que Andrés Manuel va a terminar decidiendo por ellos, pero la exhibida nadie se le quita. Y el problema es que mucho de lo que criticó Andrés Manuel, mucho que lo criticó Morena, ahora lo están haciendo. Um, Roban 13 mil millones de pesos de gas LP, de los 70 mil millones de pesos que representó el robo de hidrocarburos a Pemex el año pasado, 13 mil millones correspondieron a gas LP, casi 20% del total. También los empresarios sufrieron este tipo de hurto, aunque no hay cifras totales. Carlos Serrano, director de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas, surgió al gobierno implementar medidas y leyes más eficaces para terminar con la venta ilícita de este producto. Bueno, Barbosa inicia con el pie izquierdo en la campaña en Puebla, saca un spot donde abraza a alguien que aparenta ser la exgobernadora fallecida en este accidente que aún no logra aclararse y bueno, las redes le tunden. Me parece que este exceso de confianza, llegarle por el lado sentimental al electorado, pero le va a costar, si a esto le agregamos la composición de su equipo de campaña, donde hay morenovallistas, priistas, me parece que reproduce mucho de lo que ya está pasando a nivel nacional. Me parece que a pesar de la gran ventaja con la que arranca Morena, esto se va a ir cerrando conforme vayan pasando los días. Bueno, Excelsior, solo 3 programas aumentarán gasto, apoyo para hijos de madres trabajadoras, pensión para los adultos mayores y becas para educación media. Esto lo comentamos al principio en una nota de que pedía aumento dice de 87 estrategias prioritarias para el gobierno federal, 78 mantener su presupuesto del año, 4 tener reducción, la Guardia Nacional se extraña con 15 mil millones de pesos. Bueno, dice, tendrían alza de términos reales de 33.1%, 10% y 15% respectivamente estos 3 programas. Ya en la nota anterior daban a conocer los datos, la cantidad que implicaría en dinero absoluto estos aumentos. México y la ONU empatan sus agendas de desarrollo. A mí me parece un error a nivel de planeación el empatar este rollo con la Agenda de Desarrollo 2030 del Desarrollo Sostenible de la ONU. No creo que México tenga el piso para poder llegar. El problema es que muchos de esos indicadores van a ser inalcanzables para el país. No sé si esto implique, si esta decisión de México tenga que ver con alguna línea de crédito para financiar algunas de esas políticas, pero de entrada me parece un error. Bastaría con revisar la agenda para ver que muchos de estos objetivos van a ser inalcanzables, sobre todo porque si partimos de que México está iniciando una fase con Andrés Manuel no neoliberal, ¿no? Entonces, eh, no sé, aquí hay contradicciones de fondo y que no solo tienen que ver con planeación, sino que tienen que ver con diagnóstico real del país. Volvemos al punto. Si la preocupación de Andrés Manuel y su equipo es mantener los indicadores macroeconómicos y si le agregamos esto de la Agenda 2030, es decir, solo maquillar y cumplir con estos grandes macroindicadores y que la ONU palomee a México, pero esto no se refleje en lo interno, me parece que es una muy mala decisión. Vuelvo al punto, no sé si lo que se esté persiguiendo es una mejor calificación del país para nuevas líneas de crédito. Lo de la pensión de adultos mayores ya lo platicamos. Ah, Merrill Lynch y la iniciativa privada apoyan las proyecciones de Hacienda, es lógico, ¿no? Porque eso también de estabilidad. Si Andrés Manuel anunciara que vamos a crecer al 6%, al 8%, pues seguramente los mercados se alertarían, porque implicaría tal vez pensar en deuda y otro tipo de cosas. Pero si son números reales, se acepta que es, ni modos, no se va a poder crecer más, pues sí manda un mensaje un poco de realismo y los mercados se tranquilizan. Bueno, ya vamos a avanzarle un poquito, si no nos va a pasar lo de ayer. Dice, da la impresión que al gobierno no le importa crecer de una política de información, a menos que las medianas sean esa política. Bueno, es la rayuela de la jornada. Quita la inmunidad al parlamentaria Juan Guaidó y me parece que es el fin de esta estrategia de Estados Unidos. A ver ahora qué inventan.
Recuperan terrenos invadidos. Vamos a ver aquí otras notas. Vamos pasándole. Reta el presidente a los de Hacienda, ya retó la iniciativa privada, cuando él hablaba ¿se acuerdan de crecer al 4%? Y que la iniciativa privada le dijo que sí, y él dijo, pues va. Ahora bueno, ya le bajan al 2, al 2%. Llevamos apenas el tercer mes de este año. Regresa la confianza de inversionistas a bonos de Pemex. Crece inversión foránea en deuda mexicana, lo que decíamos ayer. Varios están comprando los bonos de deuda que está poniendo en el mercado el gobierno mexicano. Dicen algunos que es signo de confianza, pero bueno, vamos a ver qué implica para el crecimiento de México. No cerrarán frontera, dice Ebrard, solo tramos de frontera. Lo de la reforma educativa irá a otro periodo. El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo, insistió en que no hay fecha definida para subir al pleno la iniciativa de la reforma educativa, pues las negociaciones continúan y no habrá un albazo en este tema tan importante. Sin embargo, el coordinador de los diputados del PRI, René Juárez Cisneros, adelantó que esta iniciativa podría abordarse en un periodo extraordinario de sesiones en la primera semana de mayo, pues no corre prisa para sacar adelante este tema. Luego que los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, la CENTE, objetaron este tema e impidieron que fuera votado en el pleno. Mario Delgado señaló que avance el diálogo con los profesores, pero que la reforma educativa puede seguir adelante. No vamos a plantear un plazo a fin de no generar presiones indebidas, no tenemos fecha definida, la regla es muy clara. Vamos a agotar la mesa de diálogo y negociación tanto con los maestros como con los grupos parlamentarios. Bueno, pues ahí va construyéndose el relato poco a poco, y al final la gente seguramente no va a aceptar lo que queda, pero el gobierno dirá que se agotaron todos los espacios de negociación. Resiste las evaluaciones y en la SEP se lo conceden, dice una nota de quién, del Heraldo de México. Vamos cerrando esto rápidamente. Reporte Índigo. 4 horas. Pues bueno, vamos a dejarla aquí. Agradecemos que sigan esta cápsula y nos vemos el día de mañana con otra cápsula. Muy amables.